Queridas hermanas, antes de entrar de lleno a la homilía del día de hoy, quiero responder a algunos de ustedes que me preguntaban, Padre, ¿por qué antes del Evangelio hacemos la señal de la cruz? ¿La podemos hacer en forma sencilla o también por qué hacemos la señal de la cruz sobre la frente, la boca, etcétera? Y yo les quiero responder, miren, normalmente en las misas donde hay un solo sacerdote, no hay un diácono. El diácono es un sacerdote también que solamente puede bautizar y realizar el matrimonio, pero no puede celebrar la Santa Misa. El diácono en las misas de su santidad lo pueden ver porque lleva una vestimenta un tanto distinta a la del sacerdote. Y es al diácono al que le toca proclamar el Evangelio. En este caso, me toca a mí, pero normalmente cuando hay un diácono, es a él al que le toca por oficio proclamar el Evangelio. Pero antes de que el diácono proclame el Evangelio, tiene que pedir la bendición del sacerdote. Y una vez que la ha pedido, tiene que realizar este gesto de decir, Señor, purifica mi mente, mis labios y mi corazón para que pueda escuchar, proclamar y vivir el santo evangelio. De tal manera que el único que estaría, vamos a decir así, obligado a hacer estas señales de la cruz sería el diácono. Sin embargo, como mucha gente ve que el diácono lo hacía, entonces dice, o a lo mejor ni siquiera dice, sino simplemente hace estas señales de la cruz que vemos en muchos lugares. Así que si ustedes las quieren hacer, por supuesto, pueden pensar también, voy a escuchar el Evangelio con toda mi mente, para llevarlo, para proclamarlo con todo mi corazón. O simplemente pueden tener la intención, Señor, ayúdame a vivir el Evangelio. Así que si ustedes no lo sabían y saben de alguna persona que no sabe por qué se persina antes del Evangelio, pues ya pueden compartir esta idea. Por otra parte, todos recordamos que cuando Jesús cumplió los 30 años, inició su misión salvadora, su vida pública, y para ello tuvo que dejar el hogar paterno de Nazaret, la pequeña población en la montaña, para ir a un lugar con mayor población, para que su predicación y sus obras tuvieran más difusión. De esa manera decidió vivir en Cafarnaúm, una población a la orilla del lago de Galilea que no solo era cruce de caminos, sino que, entre otras cosas, por su importancia y gran cantidad de pobladores, contaba con sinagoga, batallón de soldados romanos, aduana y cobradores de impuestos, entre otras cosas. Además, el hecho de que estuviera junto al lago permitía que la gente pudiera salir de ella o llegar mediante barcas, entre las que sobresalían las de los pescadores. Precisamente por eso Pedro tenía una casa junto al lago, y esa casa fue la que eligió Cristo para vivir sus últimos 3 años de vida. Desde ahí salía todas las mañanas a predicar en el entorno del lago, a pie o en barca, y solo dejaba esa región en los días que las leyes religiosas judías obligaban a todos los judíos a viajar a Jerusalén para las fiestas como la Pascua o la de los tabernáculos, a las que él también asistía. Hace 8 días, el Evangelio nos hablaba de cómo Cristo regresaba a Jerusalén después de una jornada de trabajo tan pesada que le había hecho caer rendido de sueño en la barca, y cómo ante una intempestiva tormenta él hacía que las aguas y el viento volvieran a la tranquilidad. Hoy el Evangelio nos habla de otros tipos de tormentas que también nos atormentan. Una, la de un padre de familia que, no obstante tener cierto poder, porque era el encargado de la sinagoga, no tenía el poder de sanar a su hija agonizante. La otra tormenta, la de una mujer que tenía desde hace muchos años un flujo de sangre que no cesaba. Tanto en un caso como en el otro, seguramente los afectados habrían buscado una respuesta o solución a su necesidad, pero lamentablemente
no habían encontrado ninguna respuesta, como la mujer que había gastado no solamente tiempo, sino toda su fortuna en buscar la sanación. Pero de acuerdo al dicho, la esperanza es lo último que muere, sabemos que ellos tenían esperanza porque no se cansaron de buscar un remedio a su mal, y cuando se enteraron que Jesús hacía prodigios, no dudaron en buscarlo. Y decir no dudaron significa que creían en Él. No solo creían en lo que habían escuchado hablar de Él, sino que creían en Él. Habían pasado de creer en las palabras de algunas personas a poner su fe en aquel hombre. Pero no se acercan a Jesús como algunos se acercan a Dios, reclamando o exigiendo. No, se acercan con toda humildad. Uno, arrodillándose y suplicando como tantas veces lo hacen los padres cuando se trata de conseguir un bien para sus hijos. La otra, sintiéndose indigna, escondiéndose entre la multitud para guardar su anonimato. El primero, pidiendo que Jesús vaya a su casa y cumpla con un rito que desde la antigüedad significa transmitir un poder, un beneficio. Cree que Jesús tiene poder para sanar imponiendo las manos. La segunda, no se atreve a pedirle que la toque, porque sería hacer que Él se llenara de impureza, ya que en aquel tiempo toda persona que derramaba sangre se consideraba impura, y si la sangre no cesaba, entonces se consideraba una pecadora inmunda, castigada y despreciada por Dios. Y quien tocaba a una persona que tenía flujo también se consideraba impura. Por tanto, ¿cómo podía ella atreverse a pedirle a Jesús que la tocara? Sin embargo, seguramente ante la conciencia de que ella no había hecho nada grave como para ser castigada por Dios y su deseo de ser curada o perdonada, con toda la certeza de que bastaría tocar solo el manto de Jesús sin tocarlo a Él, lo hace. Cree que el poder de Jesús es tan grande que no hace falta tocarlo a Él. Basta tocar su manto y al hacerlo recibe la sanación. Pero ante esto, Jesús no quiere que la mujer sienta que ha robado a Dios su gracia. Quiere que ella se sienta amada por Dios y que lo que ha recibido, si bien requirió su fe, es un don de Dios. Jesús nos enseña que en los milagros no puede haber anonimatos. Por una parte, quien los da no es una fuerza extraña, impersonal, no es una simple energía cósmica o como se le quiera llamar. El hacedor de milagros es un ser personal y amoroso, Dios. Y por otra parte, quien recibe los milagros no es un extraño para Dios, por el contrario, es alguien a quien Dios quiere amar y mostrar su poder. Por eso Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Pero no porque no lo sepa, sino porque quiere que quien lo hizo no tenga miedo en convertirse en beneficiaria y testigo del amor de Dios. Por eso cuando la mujer se postra a sus pies, asustada y temblorosa, Jesús la tranquiliza diciendo que fue más grande su fe que su pecado y hace que aquella mujer que venía con miedo, con angustia, con tristeza, se vaya en paz. Posteriormente viene el desenlace de la historia del jefe de la sinagoga. Antes de que llegue Jesús a su casa, le avisan que su hija ya ha muerto y quienes no tienen fe piensan que ya no hay nada que hacer. Sin embargo, Jesús enseña que con fe siempre hay algo más que hacer y alienta la esperanza de su acompañante. Y al llegar a su casa, así como ordenó a la tempestad que se calmara, logra calmar los llantos de los dolientes y las burlas de quienes no creen en su poder, ordenando a la niña, levántate. Su poder es tal que la niña se levantó inmediatamente. Pero para que se comprenda que no le toca a Dios hacer todo, les dice a sus familiares que le den de comer a esa niña. Esta frase, denle de comer, puede tener un sentido más allá del alimento corporal, porque fue precisamente en la sinagoga de Cafarnaúm
donde era jefe el padre de aquella niña. Ahí en la sinagoga de Cafarnaúm fue donde Jesús dijo: yo soy el verdadero pan del cielo. El que me come tendrá la vida eterna. De tal manera que el mensaje para nosotros puede ser que cuando llegue el momento de nuestra muerte, si nos hemos alimentado de Él, Él nos levantará como aquella niña para darnos la resurrección y la vida eterna. Finalmente, con los milagros que se nos presentan hoy, ya no queda duda de que Cristo es el Hijo de Dios. Tiene el poder para calmar una tormenta, es decir, domina a la naturaleza. Tiene poder para aliviar las enfermedades e incluso para resucitar. Pero como algunos dirían que la niña no estaba muerta, sino solamente dormida, acababa de morir, y algunos decían estaba dormida, Jesús volverá a resucitar más adelante a 2 personas más. Al hijo de una viuda que llevaba varias horas de muerto, y a Lázaro, cuyo cuerpo, por el paso de varios días, ya se había corrompido y olía mal. Con eso quedará claro que Él es el Mesías esperado y quien puede calmar nuestras tormentas, acompañarnos en nuestras enfermedades y ayudarnos a vencer la muerte. Y ahora, para los pequeñitos, la homilía con el cuento que se llama La fe hace milagros. Cuando David escuchó por primera vez la narración de uno de los milagros de Cristo, se admiró tanto que llegó a pensar que Jesús hacía milagros todo el día y todos los días. Entonces Elvira, su mamá, le dijo: es cierto que Jesucristo hizo muchos milagros, pero no los hacía en todo momento ni en cualquier situación. Como David no comprendió, ella le dijo: Jesucristo demostró con milagros que era el Hijo de Dios, pero su misión principal fue enseñar el camino de la salvación. De nada hubieran servido sus acciones admirables si sus seguidores no se acercaban más a Dios. El niño cuestionó: ¿esto significa que los milagros pierden su objetivo cuando quienes los contemplan continúan ajenos a la voluntad de Dios? Elvira le dijo: así es. Jesucristo exigía fe para poder realizar prodigios, y cuando la gente no creía en Él, no los realizaba. Recuerda que en Nazaret, la ciudad donde Él creció, no pudo hacer ninguno, porque sus paisanos no creían en Él. Lo veían como un simple mortal y no como el Mesías. Tampoco hizo milagros cuando el rey Herodes quería ver prodigios solo por curiosidad y capricho, pero no deseaba cambiar su corazón. David comentó: yo pensaba que Jesucristo hacía los prodigios para obligar a sus seguidores a tener fe. Elvira lo corrigió: si así fuera, hubiera pasado toda su vida haciendo portentos. Sin embargo, Cristo tenía una manera de enseñar especial. Primero predicaba el amor y el perdón de Dios, la necesidad del arrepentimiento y la conversión. Con su palabra propiciaba la fe y con ella, con la fe, abría la posibilidad a los milagros. Así, sus discípulos comprendieron que la verdadera fe exige compromiso, cambio de actitudes y no se debe confundir con la superstición que busca cosas fáciles o mágicas. El niño pidió: cuéntame otro milagro de Jesús. Ella le dijo: en cierta ocasión iba a visitar a una niña enferma. Mientras caminaba, una mujer agobiada por la enfermedad se le acercó pensando que con solo tocar su manto recuperaría mágicamente la salud. Así lo hizo y quedó sana de inmediato. Sin embargo, Jesús no quería que ella considerara el milagro como un acto mágico. Y para exaltar la importancia de la fe, preguntó: ¿quién ha tocado mi ropa? La mujer se postró ante él y le contó la verdad. Entonces Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Estás libre de tu mal. David comentó: así la mujer comprendió que no fue un manto mágico, sino la fe en Dios y el poder de Cristo lo que le permitió recuperar la salud. Doña Elvira asintió.
La fe dio origen al milagro. Eso nos enseña que no necesitamos prodigios para creer. Nos basta escuchar la palabra de Jesús y saber que entregó su vida por nosotros. El niño comentó: lamentablemente muchos prefieren poner su fe en objetos mágicos y supersticiones que no salvan. Le dan la espalda a Jesús haciendo todo tipo de ritos que no pueden darles la salvación y, por el contrario, les impiden ser testigos de verdaderos milagros. Elvira comentó: aunque parece difícil poner en práctica la palabra de Dios, Él nos ayuda con su gracia, y cada vez que creemos y cumplimos su palabra, Él hace prodigios en nosotros. David expresó: los milagros son hermosos, pero más el amor que Jesús mostró con su predicación, compasión y bondad. Doña Elvira continuó: aquel día, Cristo hizo más de un milagro. Después de sanar a la mujer, llegó a la casa de la niña enferma, que lamentablemente ya había fallecido. No obstante, Jesús vio la gran fe del padre de la pequeña y demostró su poder sobre la muerte. Entonces tomó a la niña de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa niña, levántate. David interrumpió con curiosidad: ¿y qué sucedió? Su mamá concluyó: ante el asombro de todos los niños y de todos los presentes ahí, la niña resucitó. La fe de su padre le ayudó a vivir. Por eso, aunque por su falta de fe los demás, quienes nos rodean, parezcan muertos, nosotros debemos orar por ellos para que crean, tengan la vida verdadera, vean milagros y se levanten.